Yo no quise poner el primer ejercicio de la guía, porque el primer ejercicio de la guía me parece que lo pueden encarar ustedes solos, porque se les da la gráfica de una función y se les pide hallar imágenes, conjunto de positividad, de negatividad, límites, a través de la gráfica. Y me parece que ese ejercicio están en condiciones de realizarlo. Cualquier cosa, la semana que viene, el lunes, martes, lo revisamos si ustedes tienen algún inconveniente. Partí directamente del ejercicio 2. Aunque puse 1 acá, pero es 1 en esta diapositiva, ¿no? El ejercicio 2 de la guía, que nos da esta función definida por parte, esta función de forma analítica definida, en la cual tenemos ¿cuántas partes en esta función? ¿Cuántas partes ven ustedes en esta función? Tres partes y un punto, en realidad son 4 partes, chicos, ¿no? Porque tienen una parte si ocurre tal cosa, la segunda si ocurre esta otra, la tercera es este tercer renglón y la cuarta es esta. Es cierto que una de ellas que define es un punto, pero son 4 partes para definir esta función. Y cuando ustedes trazan el eje X, ahí pueden analizar cómo es el dominio de esta función, ¿no? Si yo tengo ahí mi eje X, y vamos a suponer que yo quiero establecer cuál es el dominio, entonces digo, bueno, a ver, ¿dónde tengo cosas que puedan intervenir de alguna manera o comportarse de alguna manera diferente la función? Y para ver eso tengo que mirar la parte derecha de la definición, ¿no? Y en los únicos puntos donde ocurren cosas raras es en los valores 0 y 1. Entonces yo voy a marcar acá el valor 0 y acá voy a marcar el valor 1. Obvio que 0 es donde está el eje Y, ¿no? Pero bueno, marcamos eso. Y quiero analizar cuál es el dominio. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a usar un código de colores y voy a identificar las 4 partes de la función en mi eje. Voy a usar la parte A con color rojo, la parte B con color fucsia, la parte C la vamos a hacer con color naranja y la parte D la vamos a hacer con color verde. Entonces, ¿de dónde a dónde tiene validez la parte A? Dominio, ¿no? Estamos hablando de dominio, valores de X. ¿De dónde a dónde? ¿Se entendió la pregunta, verdad? O sea, ¿cuál es el dominio de la parte A? ¿Dónde tiene validez que la función vale 1 sobre X? ¿Pudieron escuchar la pregunta? Todos los reales excepto lo que anula del denominador. No, Aitana. No es lo que yo pregunté. Yo pregunto, ¿cómo está definida esa función? De la forma en que está definida, que es 1 sobre X si ocurre tal cosa, ¿dónde voy a poder graficar esta función? ¿Dónde tengo permitido graficar esta función? ¿Para qué valores de X está definida esta función? O esa parte de la función. Sí lo que dice Agustina, los valores de X menores que 0. Sí lo que dice Mayra, desde menos infinito a 0. No es que lo que dijo Aitana está mal, simplemente es que esta función no está definida para todos los reales, sino que está limitado, o sea, su dominio dice que es desde menos infinito hasta 0. Entonces yo voy a hacer así. Con un paréntesis acá, y voy a decir que de allá en adelante es toda la parte roja de la función. Perfecto, Aitana, bien. Me alegro que hayas entendido. Vamos con la parte fucsia, la parte B. ¿De dónde hasta dónde está definido?
De 0 a 1, dice Agustina. Bien, faltaría un poquito más de precisión, ahí está. Bien, arrancamos con un corchete en 0, y cerramos con un paréntesis en 1. Fíjense que tengo un signo menor o igual con 0 y un signo menor con 1, ¿no? Luego tengo la parte C, que es la naranja. ¿Para qué valores de X está definida la parte C? Solo para 1, muy bien. Entonces ahí, en la parte C, yo voy a poner un punto lleno de color naranja. Y la parte D está definida, como ustedes verán, y creo que ya se están dando cuenta, desde 1 en adelante, hasta más infinito. Ahí estamos identificando el dominio de nuestra función. O el dominio de cada parte, ¿no es cierto? Y el dominio de la función, entonces, el dominio de f, ¿cuál será? ¿Cuál será entonces el dominio de f? Si nosotros tenemos que nuestras partes tienen todos esos pequeños dominios. Muy bien, el dominio de f serán efectivamente todos los reales. Perfecto, porque ustedes ven que queda todo el espacio cubierto. Generalmente van a ser todos los reales cuando ocurran las siguientes cosas. Miren, yo les voy a mostrar. Primero que empezamos con que la primera parte diga que x es menor que algún número. Porque que x sea menor que algún número quiere decir que nos vamos a ir hasta menos infinito. Y que la última parte diga x es mayor que otro número, entonces nos vamos a ir hacia más infinito. Y después, lo otro que tengo que observar para saber si el dominio son todos los reales o aparece algún hueco o lo que sea, es que se produzca una cadena corrida entre los valores extremos en que está definido. Es decir, este va desde 0 sin llegar a 0, la siguiente comienza en 0, va hasta 1 sin llegar a 1, el siguiente está en 1, nada más que en 1, y el siguiente empieza en 1 sin incluirlo, y de ahí en adelante este se va hasta más infinito. Yo puedo completar esto así, ¿no? Hasta más infinito, y de este lado sacar una flechita acá y decir que vengo desde menos infinito. Ahí puedo visualizar cómo es el dominio de la función. Esto es un análisis que se puede pedir tranquilamente, decir cuál es el dominio de esta función. Y después sí empezar a hablar de imágenes, positividad, negatividad, etc. Y llegar a encontrar límite, que es lo que tenemos ahora. ¿Se comprendió ese análisis que hicimos? Muy bien. Pasemos entonces al cálculo de estos límites. Una cosa que yo podría hacer es graficar la función. Si grafico la función voy a poder encontrar los límites de forma gráfica. Lo vamos a hacer al final de este ejercicio, quizás el lunes. Hoy vamos a llegar a ver algunos límites nada más. Pero lo que vamos a hacer es tratar de encontrarlos en forma analítica, es decir, sin depender de la gráfica de la función. Lo que estoy proponiendo yo es que pasemos entonces a calcular el primer límite cuando x tiende a menos 1 de esta función y, mala mía, la pregunta es, cuando x tiende a menos 1, ¿en qué parte de esta función me tengo que fijar yo? Mayra está respondiendo cómo defino la función en el valor menos 1, cómo está definida en el valor menos 1. Mayra dice 1 sobre x en el chat. Efectivamente, cuando yo tengo que analizar este límite, me tengo que parar en la parte de la función que comprende este valor de x en el dominio. Y la parte de la función que comprende a menos 1 en el dominio es la primera, porque nos habla de x menor que 0, la que está recuadrada en rojo. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular en este caso, lo tenemos que hacer sobre la función, pero definida como 1 sobre x. Porque la clave de eso está en ver dónde estamos trabajando con el límite. Y eso nos lleva inmediatamente a decir, ah bien, como estoy con x igual a menos 1, entonces tengo que trabajar con esta parte de la función.
Si hubiese dicho, por ejemplo, en x igual 5, ¿en qué parte hubiese tenido que trabajar de la función? O x que tiende a 5, ¿no? Perfecto, en la última en 2 menos x. O sea, me tengo que fijar en esas partecitas del dominio que graficábamos hoy. A ver si puedo volver para atrás con lo que borré. Ahí está, ¿ves? En esta parte en rojo está incluido el menos 1, que es el que corresponde al valor a la definición de la primera parte de la función. Bien. Ahora, ¿cómo sigo con esto? Una vez que tengo identificada la parte de la función, voy a ver si puedo calcular el límite de esa función cuando x tiende a menos 1. Con números, no con gráfica. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para ver si efectivamente esto es así? Bien, tengo que, esto que dice f de x, primero lo voy a reemplazar por su expresión correspondiente, que es 1 sobre x. Voy a seguir escribiendo límite, pero ahora en vez de poner f en forma general, pongo la parte de la función correspondiente, la expresión algebraica que tiene. Y después, como están escribiendo ustedes en el chat, muy bien, voy a reemplazar x por menos 1, que es el valor que tiende. Fíjense que escribo límite cuando escribo la expresión de la función, pero luego cuando procedo a reemplazarlo ya dejo de escribir la palabra límite. Esto es lo que hablábamos en la clase de ayer y de antes de ayer en el aula general. Y ahí ya, al hacer el reemplazo numérico, si no me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que también puede ocurrir, cuando no nos queda una indeterminación, es decir, que puedo hacer un cálculo y obtengo directamente un valor, digo, ese es el valor del límite. O sea, ahí calculo numéricamente sin necesidad de mirar la gráfica y estoy totalmente seguro de que esto va a ser así. Después lo vamos a corroborar con la gráfica y calculé el valor del límite. ¿Se entendió el procedimiento que hacemos acá? Porque lo mismo vamos a tener que hacer para los otros 7 casos que tenemos, algunos más o menos complicados. Bien, pasemos entonces al segundo. En el segundo se nos pide cuando b tiende a 1. ¿En qué parte entonces de la función tengo que trabajar yo cuando tengo que hallar el límite de esta función cuando b tiende a 1? En el punto, dice Aitana. En la parte 2, dice Agustina. Aitana se refiere a la parte 3, Aitana se refiere a la parte 2. En B y en D, dice Aitana. A ver qué opina el resto. Recuerden que habíamos llamado B a esta parte, C a esta parte, D a esta parte. Hay que observar, Aitana dice, hay que observar eso, o sea que va a ser en B y en D porque se acercan a 1. O sea, Aitana había dicho antes que era en la parte C, si no me equivoco, a ver, leyendo el chat, claro. Y ahora dice que no, que hay que observar la parte B y la parte D, porque fíjense cuál es la consigna, ¿no? Nosotros estamos diciendo que X se aproxima a 1, X tiende a 1. Y que X tienda al valor 1, vamos a suponer que este es nuestro eje X, aquí tenemos el valor 1, nosotros tenemos que analizar qué pasa cuando tendemos a 1 por izquierda y qué pasa cuando nos acercamos a 1 por derecha. Cuando hablamos de límite, recuerden este concepto que es re importante, a nosotros nos interesa lo que pasa a la izquierda y a la derecha del punto X sub 0, o sea de 1, pero no nos importa lo que pasa en el punto. Por lo tanto, efectivamente, lo que yo me voy a fijar acá, donde me tengo que concentrar para poder calcular este límite, es en la parte esta y esta, en B y en D. En B y en D, como dijo Aitana, perfectamente. Voy a borrar el resto y voy a poner ahí en B y en D.
Ahora quiero que miren también lo siguiente, porque yo, supongamos que no quiero hacer ningún análisis y estaría muy tentado a escribir. Y a ver, la verdad que puedo calcular el límite directamente como lo hice hoy. ¿Por qué no podría? Y me largo a hacerlo, ¿no? Entonces digo, límite de la función f de x cuando x tiende a 1, ¿no? Acá sería 1, voy a corregir ahí porque está mal, a 1 positivo. Cuando tiende a 1, es el límite de 1 sobre x. Esto no lo puedo calcular así, ¿por qué? Y porque fíjense que la función vale 1 sobre x, pero solo si x es menor que 0. Lo cual no está bien, porque nosotros tenemos que calcular cuando x tiende a 1 y ver, como decíamos recién, en la parte b y en la parte d. Fijarnos en esas dos. O sea que eso que uno podría estar tentado a hacer de la misma manera que antes, no lo puedo hacer en este caso, porque estoy en otra parte del dominio, en otra parte de la forma en que se define la función para el valores cercanos a 1, por izquierda y por derecha. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar ahora? Me tengo que concentrar justamente en esos dos tramos que dijimos, en el b y en el d. En el b es cuando x tiende a 1 por izquierda, fíjense que son valores menores que 1. Y en el de abajo, en el d, cuando x tiende a 1 por derecha. Entonces nosotros ahora sí podemos calcular el límite cuando x tiende a 1 analizando los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por izquierda, la función, ¿cuál es la expresión de la función? X cuadrado. Entonces voy a calcular el límite de x cuadrado cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y acá vamos a aprender a calcular con los límites laterales, ¿no? Que tiende a 1 por la izquierda, yo puedo reemplazar en x por 1. Sí, por supuesto. A veces voy a tener problemas con el signo. Pero en este caso, que tiende a 1 por la izquierda, será un valor como, por ejemplo, 0,9999, o sea, con muchos 9, es un valor positivo, o sea que tranquilamente reemplazo por 1 y al estar elevado al cuadrado, el resultado me va a seguir dando positivo. O sea que calculo analíticamente que el valor de este límite es 1. Reemplacé, no importó que tendiera por izquierda a 1. Ahora, ¿qué hacemos en el segundo caso? Tengo que analizar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Y la expresión es 2 menos x. Yo antes de escribirlo les voy a preguntar a ustedes si se dan cuenta cuánto va a valer el resultado de ese límite, cuando x tiende a 1 por la derecha. Sabiendo ahora que tengo que utilizar la expresión 2 menos x, ¿no? Que tengo que usar esta expresión que voy a marcar aquí. 2 menos x. Cuando x tiende a 1 por derecha. Dicen 1, perfecto, está muy bien, porque ¿qué es lo que hicieron? Plantearon el límite para 2 menos x, cuando x tiende a 1 por la derecha, reemplazaron x por 1 y el resultado dio 1. Como verán ustedes, analicé los dos límites laterales, los resultados coinciden, por lo tanto estoy en condiciones de afirmar que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función y es igual a 1. Obviamente que ustedes ya pueden también darse cuenta de otra cosa, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de la función es 1, pero si analizan lo que pasa con la función cuando x es igual a 1, encontramos que f de 1 es igual a 2. Esto no lo pide el ejercicio, esto es un plus que doy yo ahora. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa esto? El límite cuando x tiende a 1 de la función es 1 y el valor de la imagen de la función en x igual a 1 es 2. ¿Qué significa? Bien, bien. Significa que la función que f de x es discontinua en x igual a 1. Y a su vez
como existe el límite, esta discontinuidad es evitable. Todo eso podemos sacar de esta información. No lo pide el ejercicio, pero lo aprovechamos. Fíjense que es muy importante situarse en la parte correcta de la gráfica, ¿no? Bien, nos quedan 3 minutos y en esos 3 minutos vamos a poder hacer el ejercicio C, sin problemas. Así que vamos a avanzar al ejercicio C. Que es límite cuando x tiende a 0 por derecha. 0 por derecha. ¿En qué parte de la función nos ubicamos cuando x tiende a 0 por derecha? X cuadrado escribe Aitana, Mayra primero, ajá, bien, o sea que estamos en la parte B ubicados. Están muy bien ubicados. 0 por derecha son valores un poquitito mayores que 0. Perfecto. Entonces, este límite no van a tener inconveniente porque reemplazamos f de x por su expresión y calculamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Ahí es reemplazar x por 0, elevado al cuadrado es igual a 0. Si supongamos que yo hubiese podido, que hubiese sido una función diferente, que mi función hubiese sido solo x cuadrado para todos los reales, otra cosa diferente, o sea, vamos a suponer acá g de x que hubiese sido definida como x cuadrado con un dominio de g definido para todos los reales. Y yo les hubiese dicho a ustedes, quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado. Obviamente que lo que voy a hacer es reemplazar x por 0, pero en realidad voy a poner así, miren, por un 0 que me aproximo por la izquierda y a ese lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué resultado me dará ahí? Porque a 0 por la izquierda, x tiende a 0 por la izquierda, significa, por ejemplo, que estamos hablando de menos 0,0001, y más chicos aún, más próximos a 0 aún. ¿Me sigue dando 0 este límite? ¿O el signo influye en algo? Les voy a dar la respuesta antes de que acabe el tiempo. El límite me sigue dando 0 y el signo en este caso, por ejemplo, no influye porque está elevado al cuadrado. Si ustedes a este valor lo elevan al cuadrado, el resultado les da positivo y les da con muchos ceros más que lo que tiene acá. O sea que el límite, cuando x tiende a 0 negativo, a 0 por la izquierda, es 0 también en ese caso.